acerca del equilibrio en la sangre cuando se habla del hemograma, tanto para el médico y para el ser humano o para la persona que toma, no quiere saber las respuestas. Desde el punto de vista clínico, el hemograma nos muestra pues la hemoglobina. Después hay unas referencias más para la persona y más no lo entiende. Para el profesional ya es un poco más profundo, ¿no? Él ve la serie roja que está en BCM, esto, luego ve el sistema de defensa, leucocitos, linfocitos, ya va a tomar su diagnóstico. Correcto. Pero ahí viene esto, ¿no? El aporte que hago a la sociedad es que al observado, ¿no? Que las personas que consumen verduras, ¿ya? Especialmente de los países asiáticos, su RW está cerca el intermedio de la suma de los dos componentes, o sea, de la A más B del PCM, y está casi siempre al centro de los países asiáticos, de las personas ellos. ¿Ya? Y el RW, ya ellos están ahí también, tienen un punto medio, también se encuentran. Entonces hacemos un arco de fútbol. ¿Conocen el arco de fútbol? Claro, un arco. No el arco de soccer que no tiene gran, sino el de fútbol, que tiene ¿qué cosa? Un parante por acá, todo perfectito. Entonces me acordé de ese detalle. Ellos, no, al observar estos exámenes, ellos lo mantienen. En cambio, los de dieta occidental lo tienen por un lado pequeño y por otro alto. O sea, ya es un arco y aparece así. Ya. ¿Y por qué razón? Entonces yo comencé a observar el estilo de vida de las personas que no consumen verduras. El BCM está muy por debajo de los BCM, entonces, y consumo exceso de proteína, entonces suave. Comencé a hacer ese seguimiento durante 5 años. Después de 5 años, después de haber visto todas las pruebas de las personas también que llevaban el estilo de vida, especialmente las familias rumanas, entonces saqué mi conclusión. El que van a ver después un poco del hospital, el BCM significa el consumo de verduras y el RW es el consumo de proteínas, y los dos tienen que ver qué cosa. Cualquier desnivel, fase es fatal en la sangre. Eso es lo que he aprendido. Entonces, cuando veo los exámenes, lo primero que veo, ¿qué cosa es? La sangre, el hemograma. No, a mí no voy de frente a la hemoglobina, yo de frente voy al constante de ruptura, se llama el BCM. Si eso está alterado, ya sé que tiene hemoglobina baja, ya sé que tiene defensas bajas, ya sé que sus transaminases elevadas, que van a aprender ahora cuáles son las transaminases, todo ya sé que está mal. Solamente viendo qué cosa, el hemograma, la sangre. Y eso está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No comerás sangre porque la sangre, ¿qué tiene? La vida. Entonces, la sangre es la vida, hay que conocer la vida. Y eso es lo que, digamos, promuevo, ¿no? La detección temprana. Muy bien, entonces vamos a ver, una de las enfermedades, uno de los problemas es que nosotros, por estos desbalances, más algunos alimentos más, producimos más alcohol que lo normal. Nuestro cuerpo metabólicamente produce alcohol. Y produce otro compuesto. Produce amoníaco. Nuestro cuerpo produce amoníaco y produce glucosa, alcohol. Hoy día vamos a ver la producción. El problema de muchas enfermedades que he visto a lo largo del mundo occidental, que somos, se le considera a América del Sur, a Europa, Sudamérica, se llama el mundo occidental, y el mundo oriental, China, Corea, Japón, ellos no tienen este problema. ¿Por qué? No tienen, a excepto de Corea y de todos esos lugares. Es por las combinaciones alimenticias. Y eso vamos a ver. He visto a lo largo, digamos, de mi caminar, ya sea de un pueblito pequeño en Perú hasta otro pueblito pequeño en Argentina o en Brasil, o también en Europa, en lugares pequeños, he observado esto. Y tengo un privilegio, todos me traen exámenes, como han visto ahora.
Entonces ya para mí, muy sacando mis estadísticas, estoy viendo esto ya. Y eso me ha servido para hacer este estudio, observación, cómo es el estilo de vida. Y el problema mayor de las enfermedades de los habitantes occidentales es la producción de alcohol. Muy bien, entonces vamos a ver eso. Entonces, número 1, vamos a aprender qué cosa, la producción de alcohol. Bien, ya hemos visto así que las humanidades están felices para ir al hospital. No se olviden eso, todos están felices, contentos para ir al hospital. Ahí está, ¿ves? Todos les gusta ir al hospital. No pensamos la felicidad, sino al hospital, inconscientemente. Ya estamos bien, ¿ves? Todos al hospital se han hecho. Todos van felices y contentos, alegres y corriendo todavía. Algunos más, algunos un poco más rápido. Bien. Esto he estudiado durante estos 3 años. He estudiado anatomía humana, biología, bioquímica, psicología, todo un estudiante de medicina. He estudiado. Basado en todo esto, basado en todo esto, he puesto la Biblia como base. He puesto la Biblia como base. Si nosotros hubiéramos comenzado estudiando la Biblia, viendo los casos clínicos, todo esto hubiera sido ¿qué cosa? Una gran luz. Pero el problema es que se estudia esto sin la Biblia. Ejemplo de un caso clínico de la Biblia. Ejemplo, caso así. Dice así: yo solo les guié, les hice comer miel del duro de la carne, comió carne de la sangre, con lo mejor del trigo, mantequilla, leche de oveja, lo mejor de la uva, y se me engordó. Y cuando se me engordó, se olvidó de su hacedor. En otra versión dice la roca de su salvación. Es un caso clínico perfecto. ¿Y por qué se engordó este hombre? Exceso de azúcar. Eso está en la Biblia, Deuteronomio 32, 12 en adelante. Un caso clínico perfecto de patología. Es un caso clínico de patología. Y ahí nos dice cómo comió, qué comió y qué sucedió cuando comió eso. Se le rozó, dice, de grasa. ¿Ves? Ahora vamos a ver esos pasos. Y así he sacado muchos casos de la Biblia. Por eso yo me baso en la Biblia. Muy bien, entonces acá. Entonces, al haber presento esta propuesta, ya con bases bíblicas, ya con bases científicas, con evidencia. Quizás en los primeros tiempos no lo presentaba así, porque no me iban a creer. Porque me decían, bueno, ¿quién es hermano Nimo? El hermano Nimo es un emocionado, un buen hermano que estudia, pero no tiene títulos, no tiene esto. Entonces, minimizaban el mensaje. Ahora les digo, señores, muy bien, ahora te voy a sustentar con bioquímica, química para establecer mi biología, te voy a hablar. Genética también. No, ahora te respetamos porque eres estudiante de medicina. Entonces, ¿cómo cambian los tiempos? Bien. Pero eso no es el motivo, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, al haber revisado todo eso, he visto todo esto, he visto las fases, lo que les hablo sobre la detección temprana, he visto las fases. ¿Ven cómo va viendo? A ver un poquito más que avance. No recibe la señal. No debe ser de 50 metros. Ahí van. Ya, ahí va el otro. Muy bien.
¿A dónde marco? Ahí está. Ahí está. Ya, muy bien, ahora sí. Ah, ya está. Ahí. Muy bien. Acá me he puesto. Ya. Perfecto. Bien, entonces esos pasos vamos a revisar ahora. Ya me he visto y voy a ir de frente a la... Ya. O vamos a conocer el número 1. Esto es el caso. El caso es evitar la sobreproducción de alcohol en el cuerpo, conociendo la combinación alimenticia y el metabolismo del etanol. Dos cosas que vamos a aprender. Tampoco, ya es. Ahí está, sí. Muy bien. ¿Qué es la bioquímica? Un poco para... La bioquímica, la definición más acertada es la que expresa, es una rama de la ciencia, fusión química y biología, encargada del estudio de las sustancias que se encuentran presentes en los organismos vivos y de las reacciones químicas fundamentales para los procesos de vida. Este es el estudio de la bioquímica. La bioquímica estudia eso. Ese es su trabajo. Muy bien. Así que vamos a conocer el metabolismo del etanol. El etanol, el compuesto químico conocido como alcohol etílico, es un producto químico obtenido de la fermentación. Muy bien. Referencia bíblica. La Biblia recomienda el consumo de alcohol, ¿o no? ¿Qué dice acerca de alcohol? ¿Qué dice así? Que gorgojea, se pone horrible. ¿Qué dice? La Biblia no recomienda el consumo de alcohol, ¿o sí? Para el frío. Un poco. Para el friecito tampoco. Correcto, no recomienda la Biblia. Entonces, no es bueno el alcohol según la Biblia. Por eso existen varios pasajes bíblicos en la cual nos habla de la nocividad del alcohol. Bíblicamente no se recomienda el consumo. Y bíblicamente nos dice que el alcohol o etanol es como un veneno de serpiente en el cuerpo humano. Eso nos dice la Biblia. La Biblia dice que es como un veneno de serpiente. ¿Te puedes tomar tu veneno de serpiente? Sabemos que es malo. Así compara la Biblia acerca de este producto, que no debes consumir porque es como un veneno de serpiente. Entonces, por lo tanto, nosotros no debemos consumir eso. Ya, dice, ¿quién adventista toma bebida alcohólica? No, dice, en mi vida pasada sí, pero ahora ya no. Correcto. Pero nos olvidamos una cosa. ¿Qué nos olvidamos? ¿Qué nos olvidamos? Que tenemos un enemigo que le va a hacer tomar a todos. Nos olvidamos de esto, que hay una guerra. Y en esta guerra el enemigo va a poner el veneno serpiente en tu mesa. Y para eso lo que te va a poner en tu casa, de un adventista, te va a poner ahí un whisky. ¿Te va a poner? No, pues tú sabes que eso es nada. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer el enemigo? Astutamente va a hacer que la combinación de otro producto vas a consumir etanol. Entonces, eso tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos que el enemigo no duerme. ¿O sí? El objetivo es hacernos caer. Y si nosotros bebemos alcohol, ¿qué va a pasar con el árbol frontal? Se va a entorpecer y no vamos a discernir las cosas. Eso nos va a suceder. Correcto, entonces bíblicamente.
Las advertencias científicas. ¿Qué dicen los científicos? ¿Tomen y beban alcohol? Sí. No, también ellos. Aquí póngase nota, ¿no? El exceso, abuso trae, ponen un aviso chiquito, pero ponen, pues, ya. Bioquímicamente se conocen los daños que produce el alcohol. ¿Cuáles son los daños? Acidosis por lactato, hiperglicemias, cetoacidosis, hiperlipidemias, hipoglucemias, hiperglucemias, todo se enferma. Y cuando yo veo los exámenes clínicos que me traen, veo eso. Veo los exámenes como si fueran de una persona que goza. Eso veo en esos exámenes. Entonces, antes le decía, pues, disculpe, ¿usted bebe? No, voy a beber yo. Ahí nomás, porque si no me pega. Se pone muy... Entonces, bioquímicamente, las advertencias científicas nos dicen que el alcohol no es saludable. Hace daño. ¿Y cómo se llama ese producto en el cual en este metabolismo del etanol se llama? ¿Cómo se llama? Acetaldehído. Entonces, este acetaldehído, químicamente hoy conocido, es lo que la Biblia se refiere así en forma aplicándolo, es el veneno de serpiente. O sea, si yo tomo alcohol, se va a convertir en acetaldehído y este va a ser, ¿qué cosa? Dañino a mis células. Entonces, las ciencias bioquímicas, igual que la Biblia, no recomiendan su consumo. Dos. Ahí veo que existe esta unidad. La ciencia dice no. La Biblia dice no. Eso es lo que existe. Una unidad. Entonces, la ciencia es para demostrar que la Biblia tiene razón. Y muchas veces esperamos que la ciencia salga para decir al revés. Mira, ahora dice la Biblia, o dice la ciencia, la Biblia también dice. No, es al revés. La Biblia se anticipó y la ciencia corroboró. Nada más, son herramientas que nos ayudan. Muy bien, ahí en acetaldehído, veneno serpiente. ¿Cómo se determina o qué prueba indica la presencia de alcohol en el hígado? O a nivel metabólico, ¿qué exámenes? Existen pruebas sanguíneas para determinar el alcoholismo. Ya tenemos el CBT, tenemos el hemoglobina glucosilada y el más sensible se llama ¿qué cosa? GGTP, y eso tiene que apuntarse. El GGTP es una de las pruebas más sensibles de la presencia de alcohol a nivel metabólico. Eso es GGTP. Entonces, yo quiero saber si soy alcohólico o no soy alcohólico. ¿Qué tengo que hacer? Papel y manos. Ver la prueba. Y ahí tienen su prueba del GGTP en la gama glutamina. El GGTP o GG es sensible al alcohol. Incluso semanas atrás que has consumido. Tú puedes haber tomado alcohol hace 3 semanas. Ya, muy bien. No pasa nada, no pasa nada. Pero la sangre se mantiene. Ese es el GGTP. Base, Manual Diagnóstico y de Estadística de los Trastornos Mentales, más conocido como el DSM, quinta edición, página 495. No, ni me lo ha creado para acomodarlo, no. Esto es ciencia. La ciencia corrobora esto. Para
el examen más sensible para determinar el grado de alcoholismo o de acetamido o etanol en tu sangre es el GGTP. Entonces ya es el primer examen que vamos a conocer. Y nosotros vamos a ver de la fase que goce. La fase temprana, precoz. Antes que me detecten cuando voy al médico cirrosis hepática. Antes que me detecten esteatose severa hepática. Ese es el camino. Antes, cuando está todavía glucosa, niveles asintomáticos, a niveles que no sientes nada. En esos niveles tenemos que determinar. Muy bien. ¿Dónde encontramos el etanol? Fácil, que dice el niño. En las botellas de alcohol. Ya, muy bien. ¿Dónde encontramos? Se van a sorprender. En las bebidas alcohólicas las sabemos. Antes de nacer ya lo sabía. Y en las frutas. ¿Dónde se encuentra el etanol? ¿Dónde se encuentra? En las bebidas fermentadas, alcohólicas. ¿Y dónde? En las frutas. Interesante. Entonces, ahí nace el problema. ¿Cómo se debe comer las frutas? Si su composición química es, ¿cuántos radicales de alcohol? Los químicos saben. ¿Cuántos radicales de alcohol tiene la fructosa? Allí se encuentra. Bien, seguimos con avanzando. Esa es la fórmula del etanol. Entonces, número 1, bebidas alcohólicas. Ya sabemos esto, ya conocemos esto, sus concentraciones en bebidas fermentadas, y estos han sido estudiados ampliamente por muchos años. Ya sabemos. Consecuencias del alcoholismo. Inflamación del hígado, agrandamiento, se conoce como hepatomegalia. Existe pues una hepatomegalia hipertrófica hepática o congestiva. Hígado graso, esteatosis hepática, esteatosis grado 1-2. Hepatitis alcohólica. Cirrosis hepática. Esa es la consecuencia por consumo de alcohol. Correcto. Y ahí están los para poder sostener. Este es un hígado sanito. Este es un hígado con oro, con bastante oro y con piedras. Este es hígado graso, este es hígado graso, una esteatosis más severa, y este es glicosal. Ya es una cirrosis. Entonces, ahí vemos. Así es el hígado. Muchas personas estando así, estoy sano, no siento nada, se consideran todavía sanos. Por eso nosotros tenemos que detectar en qué fase estamos. El consumo permanente, ¿qué trae? Inflamación al páncreas, manifestación del cáncer en la boca, garganta, laringe, esófago, estómago, colon, mamas, daño a los nervios, daños en el cerebro, y desnutrición. Anémicos. A mayor cantidad de etanol también se manifiesta con anemia. Y el que habla establecido en la fase precoz, preanémicos. Ejemplo, el examen dice de 12 a 16 hemoglobina. La persona dice 13.
parece que estoy bien de hemoglobina, pero para mí es un preanémico, porque mi visión, pues, es detección temprana. 14, preanémico, si es varón. 15, preanémico. 16 ya, bueno, hasta 15 le digo, está, vamos a pasar. Menos de 15 ya es hacia abajo, es un preanémico, porque ya habla de fase precoz, fase preventiva. ¿Listo? Muy bien, entonces, como vemos, son los daños permanentes del abuso crónico de las personas que beben alcohol. ¿Ya? Ahí tenemos un páncreas sanito, bebedor, y si sigue bebiendo, se afecta a él. Así está. Afecciones pancreáticas. ¿Cómo se metaboliza? ¿Cómo se metaboliza? Esto lo vamos a... Ya, vamos a ver acá. Muy lejos. Muy bien, acá tenemos la persona cuando bebe alcohol, acá están los intestinos, pasa el estómago, del estómago pasa y en una parte del intestino, va al sistema porta y llega el etanol al sangre. Luego el etanol al sangre se va ¿a dónde? Al hígado. ¿A qué parte? A los hepatocitos. Y a los hepatocitos va a entrar un proceso mediante el alcohol deshidrogenasa, mediante el NAD y el FAT, va a producir ¿qué cosa? El acetaldeído, el veneno de serpiente. ¿Ya? Pero bien, en los límites televisivos, el cuerpo humano lo va a repartir, ¿ya? Y va a llegar a todo su proceso. Va a atrasarte tanto todo esto. Y va a llegar acá. Va a formar, ese es su trabajo. Y si hay excesos, me va a alterar todos estos sistemas. Y bueno, eso es el proceso del metabolismo del alcohol. Pero, ¿qué sucede cuando consume más? Ya, cuando consume más, el uso continuo me va a alterar ya. Estas manchitas negras ya son ¿qué cosa? Daños a los hepatocitos. Daños hepáticos. Y hasta ahí la persona, como ve, sigue ¿qué cosa? Estando sano. Piensa que todavía el alcohol no le afecta. Luego sigue, se llena de grasa, sigue, y así se va malogrando, deteriorando sistemáticamente el hígado. ¿Ya? ¿Hasta qué cosa? Hasta convertirse así. Todo nuestro hígadito. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha sucedido? De lo que era así, ahora ¿cómo está? Así. Ya, con su cirrosis o ahí está. Todo por consumo de alcohol. Hasta ahí está bien. Y su cirrosis. Muy bien, vamos a conocer la fruta. Vamos a ver, conocer las frutas. Ahora, número 1. Bien. Las frutas. Bioquímica humana. ¿Qué nos dice la bioquímica humana acerca de las frutas? ¿Qué dice? ¿Dónde se encuentra? El etanol se encuentra presente en las frutas y es producido en mínimas cantidades por las bacterias intestinales y también las bebidas alcohólicas. Ajá. No lo dicen en la señal. Ahora ya lo dicen las bases científicas. De la fruta. ¿Y qué cosa? Etanol. Bioquímica humana, texto y actas Coleman Rom, cuarta edición, editorial médica paramédica, página 326. Ahí ustedes van a revisar que el etanol no solamente está en las bebidas alcohólicas. ¿Dónde también se encuentra? En las frutas. Y no es que sea mala las frutas. Nosotros tenemos que conocer la química y la bioquímica para saber cómo comer los alimentos. No es el problema de la fruta, sino ¿cuál es el problema?
La combinación, el uso y cosa. Comer por comer, no haber investigado, no haber hecho cómo se debe comer la fruta. Entonces acá tenemos la bioquímica humana, dice que hay virus. Entonces, tiene este problema. Uy, perdón. Ahí viene esto ya. ¿Por qué tengo signos y síntomas de enfermedades hepáticas, de alcoholismo, si no bebo licor? Esto ha sido un dolor de cabeza para el mundo médico. Esto ha sido un dolor de cabeza. En los periodos 90, 95, la persona se manifestaba y el concepto clínico de esos tiempos, el único que presentaba cirrosis hepática, esteatosis severa, ¿de quiénes eran? De los alcohólicos. Y de pronto se presenta una persona común y corriente con los mismos signos, con los mismos síntomas, con la misma ecografía de un alcohólico. Y era un dolor de cabeza. ¿Y ahora qué es? Señora, ¿bebe? No. ¿Bebedor social? Tampoco. Y así hemos llegado hasta el 2010. Y en ese dilema estábamos. En ese dilema. Personas con todos los síntomas de ¿qué? De bebedor en el sistema hepático y en el sistema sanguíneo. Todo era, que la persona no veía eso. Entonces, por eso, cuando el que habla sale en 2006, 2004, 2006, y le digo, tú eres borracho, no, ¿qué es esto, no? ¿Cómo soy borracho? No bebo. Tú eres alcohólico. No, pero no bebo. Entonces, no había ese concepto todavía, porque no se conocían, no había esos términos. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me ocurre, mira, señor Luis, mis médicos me dicen que yo tengo una esteatosis grasa, quizás he comido mucha grasa, que por aquí, y usted me dice por, ya macho, no, ya te pasaste eso. Y bueno, había chicos, eran las nuevas corrientes, y no sé, y siempre trae eso. Cuando uno lleva tiempo, vientos nuevos, no siempre lo van a aceptar, es normal. Por eso hay un dicho en Toledo: cuando hay vientos nuevos, unos construyen molinos y otros construyen muros. Entonces, yo lo sé, como investigador ya he aprendido eso. Cuando hay vientos nuevos, no siempre eso no es popular. ¿Cuándo es popular? Cuando van a pasar 20 años, sí, mira esta razón, ahí recién se cosecha. Pero cuando tú dices, al comienzo te va a chocar, porque todavía no estamos preparados. Ahora estamos en 2019, sí, porque ya han puesto nombres, ya han puesto todo, ya todo este estudio y esta clasificación, porque se dieron cuenta, ellos también, que las personas que hacían mal uso de la fruta traían los mismos síntomas que un alcohólico. Ahora sí, ahora ya estarían estudiando, ya están, ahora sí es fácil. Entonces ahora ya se puede entender esto, pero todavía no está muy generalizado todavía. Pero sí existe esto. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué tengo síntomas? Entonces no me entiendo. Tenían esos mismos síntomas las personas que no bebían, pero traían los síntomas, todo era esto, igual como si hubieran estado bebiendo. Ahí está, todo eso presentaba, sus ecografías manifestaban de alcohólico, todo manifestaba. Eso era, digamos, hasta, y a partir del 2007, 2008, ya salen los estudios, ya salen ya masificados los estudios de la esteatosis hepática no alcohólica. Ya se conoce, hoy día ya está aquí cosa documentado. Ya está pues bien fundamentado estos estudios. O sea que ahora ya, y ahora ya es casi normal y aceptado ya eso. Pero no está difundido. No está muy difundido.
todo esto que hemos visto del lado, perdón, todo esto que hemos visto, los síntomas del alcoholismo, lo tenían y lo tienen las personas que no beben. ¿Y desde los cuántos años se ve eso? Desde los niños de los 3 años. Desde los niños 3 años ya tienen una inflamación. Eso yo lo que he visto, pero no es un estudio tan grande, pero he visto casos un poco reducidos. Muy bien, entonces, todo esto, los mismos efectos de una persona alcohólica, lo tienen también otro grupo de personas que no beben. Entonces, hice este trabajo. Entonces, al observar que existían estas personas que manifestaban y traían sus patologías o sus exámenes clínicos, entonces hice la investigación bíblica. Y encontré un pasaje muy común, muy, como te pregunté, un poco medio raro, ebrios, pero no de vino. Isaías 51:21. Y luego comencé a hacer una seguidilla de pasajes bíblicos. Entonces apliqué, mira, acá existía también en el tiempo de Israel, ebrios y no de vino. Y esa historia se repite hoy día en nuestra sociedad moderna. Entonces, la lección que sacamos es eso. Lo que pasó en el pueblo de Israel, eso mismo pasará, ¿qué cosa? En el Israel moderno. Ah, muy bien. Luego, la bioquímica, el metabolismo del etanol, también me confirma esto. Y algo irrefutable, las pruebas, pues. Las pruebas clínicas. Resultados. ¿Qué hice? Toda persona cuando llega a mi casa, de las personas desahuciadas y los sanos, entonces llenan un formato de investigación, y eso lo he hecho mucho tiempo. ¿Ya? No, acá no es una investigación formal, acá es algo consejito rapidito nomás, consejito, ¿no? ¿Ya? Las personas me llenan un formato. Primero es lo que se llaman los datos del paciente, que se conoce la anamnesis, ¿no? Pregunta, cama, popular, todo. La segunda hoja muestra cómo era su alimentación del paciente, cómo era su desayuno, cómo era su almuerzo, cómo era su cena, cómo a las horas que comía, cuáles eran sus gustos y qué tipo de carnes ha comido. Es un formulario grande que viene. Luego, la tercera hoja, viene cómo consumieron los alimentos sus padres, cómo era el desayuno de sus padres. Algunos se olvidan. Oye, ¿cómo comía papá? ¿No te acuerdas? Se olvidan cómo comía papá. Ya, ponen eso. Luego, sus enfermedades de los padres. Ya me vienen a estar. Y la cuarta hoja es la hoja más simpática, que me hace alegrar. ¿Cómo te ves a los 90 años? Bajo tumba. Ya no existirá. Y así una serie de... ya no. Entonces, son enfermos que vienen para buscar solución, pero si ya no quieren vivirlos. O sea, la persona viene, quiere tener salud, pero ya está muerto ya. Porque al contestar cómo se ve a los 90 años, que ya está bajo tumba, entonces ¿para qué quieres saber? Sí, eso así llegan, pues, ¿no? Llegan las personas y llegan su... Basado en eso también sacar las estadísticas, todo eso, ¿no? Entonces ahí viene, ¿quién te va a sostener? En la base, ¿quién te va a sostener a los 90 años? Todos sufren. Creo que serán mis hijos.
con una nostalgia. Creo que serán mis hijos. Contestan con tristeza. O sea, ven su futuro, ¿qué cosa? Triste ya. Así contesta. ¿Quién te va a mantener 90 años? Y así eso es la parte. Son 4 hojas de guía. Y de eso solo he sacado mis estadísticas. Y segundo que he encontrado, que en la mañana, en este grupo de estudio, que son numerosos, consumen su desayuno en la mañana, sus comidas en las mañanas son edulcorados con sacarosas, edulcorado con miel, con una serie de edulcorantes. 2 acompañados de jugo de frutas, otros con frutas, otras frutas mezcladas con carbohidratos. Eso ha sido la observación que he hecho y sigo haciendo. Después, al mediodía, refrescos dulces edulcorados. Luego frutas y también con sus clásicos postres. Eso he encontrado. Las personas, una serie de datos. Comida en las noches, también acompañado de frutas y también postres. O sea, acompañado mucho de eso. Bebidas edulcoradas, ya sea caliente o frías, o consumo también fuera de horas las frutas. Eso es el estudio que revela todo lo que él revela, no de 1, no de 2, no de 3, 3.000, 4.000, 5.000. ¿Y por qué dirán tanto? Es que para mí es fácil. Si yo diría acá, llevaría todos acá, yo llevaría un estudio de unas 30, 40 personas en solamente 2 horas. Como he hecho tantas campañas, tantos lugares, he tenido la facilidad. Y segundo, otras veces ponía, digamos, algunas exigencias. Señor Miller, queremos que mi comunidad, usted venga a dar un seminario. Muy bien, yo le decía, está bien, con una condición. Sí, ¿cuál es? Que las personas se presenten con sus exámenes clínicos. Y quiero todas las copias para tener un base de mi estudio. Y ya. Señor Niemer, solamente 20. Ya está bien. Señor Niemer, 10. Ya, por los 10 iré. Quería tener 10, porque era mi base de estudios. Entonces, así he llegado a recopilar grandes cantidades. Por eso saco un estudio ya más concreto, pues eso. Muy bien, entonces, ese ha sido el resultado. Bien, y esto, el estilo de vida que han visto, está en un pasaje de la hermana G. de White, una fotografía de eso. Es una fotografía. Ella dice así: en la variedad y la mezcla de carne, frutas, vinos, té, café, tortas, dulces y pasteles concentrados, los que arruinan el estómago y colocan a los seres humanos en la posición de inválidos, con todos los desagradables defectos que la enfermedad ejerce en el estado de ánimo. ¿Dónde se encuentra? Eventos del tiempo final, página 68. Eso, lo que ella habla en eventos de este libro, no es el libro, muchas veces, de los últimos días. Este es otro libro más. Este libro se llama Eventos del Tiempo Final. El otro es Eventos de los Últimos Días. Es otro libro. Entonces ahí hace esa radiografía de esto. Hace ver cómo es el estilo de vida de los hombres de estos tiempos. Y ese estilo de vida se refleja en los exámenes clínicos. Eso se refleja, ¿ves? Eso se refleja. Entonces, tengo ¿qué cosa? Tengo las pruebas de todas las personas enfermas que están con estos procesos, y también tengo ¿qué cosa? Lo que dice acá el Espíritu Profecía, escrito a través del Ángel de White, me dice lo mismo. Aquí también
frutas, carbohidratos, verduras, es un estilo de vida. Las personas, algunos saben, señor Miller, te voy a mandar mi exámenes clínicos para que me digan, y yo le contesto, mándame la foto de tu desayuno. Señor Miller, por favor, te he enviado los exámenes clínicos, estoy esperando la foto del desayuno, estoy esperando la foto del almuerzo. Y ahí veo estos, ahí veo eso. Entonces, y después le digo, mejora nada más esto, algunas cosas. Bien, entonces, como vuelvo a repetirle, esto, lo que se ve acá hoy día, nuestra profetisa lo escribió. La combinación de todos estos alimentos son los que arruinan al hombre a un estado fatal. Eso se me veía. Muy bien, entonces, cereales, frutas, cereales y todo. Mucha combinación de azúcares. Mucha combinación de azúcares. Entonces, como está escrito, la fruta es una fuente rica de vitaminas y minerales. En la fruta están presentes abundantes levaduras fermentativas. La mayoría de frutas contienen fructosa y glucosa. En la fórmula química tiene su radical alcohol. Eso es en la fruta. Muy bien, el que habla antes decía pues a los enfermos no fruta, y el que habla decía la fruta se debe comer sola, en desayuno solo, preferentemente. Con algunas excepciones con carne, con panes tostadas o con huevos. En algunas excepciones, en algunas con frutos secos, en algunas excepciones, y si estás en una temperatura muy baja, 3, 4, 5 grados bajo cero, adiciona la fruta a los cereales porque este cuerpo necesita ese proceso. Entonces, es cuestión de... Pero resulta ahora que la ciencia dice que la fruta es tóxica. Los nuevos estudios que van a salir y van a decir que la fruta es dañina, ahora están tan rápido que la fruta es peor que la gasolina, que las golosinas, los dulces. O sea, si antes niños decían que comas en la mañana, que comas en la tarde, que no lo mezcles, ahora ha empezado una campaña que dice que la fruta es... Pantalón a buscarlo, porque en internet los estudios están sacando que la fruta es dañina ya. Yo era buena gente decir acá, ahora han dicho eso, pero tengo que defender que la fruta no es dañina, o sí es dañina. No. Si nosotros aceptamos que es dañina, ¿qué estamos aceptando? Que Dios se equivocó. Claro, tenemos que defender eso. Cierto hombre en el Facebook, una campaña contra el trigo. Mandaba que el trigo es una droga, que el trigo sacaba sus estudios, todo. Yo miraba, hasta que un día ya pues dije, no, acá estamos mal. Dios ha creado el trigo, la cebada, las frutas para el beneficio del hombre, no para que sea chicos venimos. El problema, entonces yo le escribo así. Disculpe amigo, no te conozco, pero me voy a tomar la libertad de llamarte amigo. Me parece que tu información es sesgada. Es cierto que el trigo, digamos, en cierto grupo de personas le crea una resistencia e incluso sus patologías ya conocidas. Pero usted ha investigado cuál es la causa, por qué el trigo a esta persona le es. Entonces le pongo ahí, estos son los puntos. Los padres abusaron del trigo mezclado con otros productos, con leche edulcorado y alteraron los epidemios. Les digo así. Así que me gustaría que tu estudio sea más amplio. Nunca más artificial. Es que tenemos que entender que las frutas, todos estos productos Dios ha creado para la alimentación de seres humanos. El problema es que nosotros no hemos sabido utilizarlo adecuadamente. ¿Por qué?
por no utilizar las herramientas que el Señor nos ha dado, la bioquímica, la química. Esos son para darnos luz cómo debe consumirse. No debemos utilizar. Entonces, la fruta es una bendición. Amén. Ya. ¿Las frutas contienen levaduras fermentativas? Sí. Por eso tenemos que saber cómo combinarla. Y ahí están esas son las bacterias que se encuentran en la fruta. Esas son las bacterias que se encuentran. Se encuentra la conocida Saccharomyces cerevisiae. En algunos exámenes clínicos aparecen las levaduras ahí. Levaduras Saccharomyces cerevisiae. Traen los exámenes cuando les sale ahí. Y ahí aparece aspita más aspita más aspita. ¿Qué quiere decir eso? Que es bebedor de cerveza, porque la cerveza también tiene bastante Saccharomyces. 2, que se come pan crudo, cosa que es imposible. 3, que come a las horas la fruta y mal combinado. Eso nos da los pautas. ¿Qué es un fermento? Es un agente orgánico que produce fermentación al entrar en contacto con otra. Los carbohidratos, llámese cereales, llámese tubérculos, son polialcoholes. ¿Y qué significa polialcohol? Dentro de su composición química existe radical alcohol. Así que si tenemos radical alcohol, los carbohidratos, más el radical alcohol de la fruta, ¿qué va a lograrse? Doble alcohol. Un fermento. Porque los azúcares son polialcoholes. Y la fruta es fructosa, tiene 3 radicales alcohólicos, júntalo. Y es por eso que existe, ¿qué cosa? Alcohol de arroz, en Perú la famosa chicha de jora, y vamos a encontrar muchas bebidas hechas de granos. Entonces, ¿por qué? Por su composición química. Ya, eso tenemos que ver. Muy bien. Entonces, concluimos que existen individuos ebrios sin beber alcohol, que existen personas que no beben alcohol, pero actúan. Escuchen esto. Muchas personas no beben alcohol, pero actúan como borrachos. Conversan como borrachos. Hablan como borrachos. Así es, sí. ¿Y tienen las enfermedades? De un borracho. Eso es. Entonces, en bioquímica humana o en ciencias ya se llama ¿qué cosa? Esteatosis hepática no alcohólica. Ya esa es la confirmación que hace la ciencia. Entonces, juntamos. La Biblia dice no al alcohol, la ciencia no dice también que hay. La Biblia dice que existen alcohólicos sin beber vino, y la ciencia también confirma que existe ¿qué cosa? Alcohólicos sin beber alcohol. Dos. O sea, en estos tiempos todo va a quedar a la luz. Todo va a haber mucha luz para tener ¿qué cosa? Una salud plena y saber qué cosa. Y saber combinar los alimentos. Saber cómo comer los alimentos con sencillez, practicidad y sobre todo sabor. Bien, ahí está la fermentación alcohólica, lo que sucede en la acción de los microorganismos también. Acá ahora vamos al siguiente paso, la famosa flora intestinal.
tanto estudiado últimamente, se le está dando mucho énfasis al segundo cerebro, la fluorescencia. Muy bien. Entonces acá tenemos la fruta, que es infructosa, azúcar o glucosa, se va a formar, ya tenemos las frutas. Al mezclarse las frutas con carbohidratos en forma externa, mamá lo sabe, se fermenta, deja la comidita para un día para otro, como está. Ya, eso se tiene. La combinación de la fructosa mezclada con carbohidratos va a encontrar ¿qué cosa? En un medio húmedo, ¿qué va a encontrar? La mamá se olvidó la comida y al día siguiente levanta, ¿qué huele? ¿Qué ha sucedido durante eso? La fermentación por los microorganismos que hay. Muy bien, entonces acá tenemos una colonia. Una colonia significa 1 millón, 2 millones, 3 millones de una familia de levaduras. Y a esta levadura le gusta comer ¿qué cosa? Azúcar, 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 azúcar. Él quiere azúcar. Entonces, come el azúcar y el transforma ¿en qué? En etanol. Su desecho es etanol. Come más azúcar, más etanol. Entonces, cuando esta flora intestinal está desequilibrada y existe abundantes levaduras cerevisiae, ¿qué va a pasar? A mayor consumo o poco consumo, mayor producción de etanol. Por eso tiene que haber equilibrio también en la flora intestinal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque los microorganismos son parte de nuestra vida. Nosotros no estamos solos. Existe 2 kilos de bacterias y dicen que es mayor cantidad que las células humanas. Si nosotros tenemos no sé cuántos billones de células, los microorganismos son más. O sea, 2 kilos de nuestro peso corporal es microorganismos. ¿Cuánto pesa? 55. Ajá. ¿Cuánto es su peso? 53. 53. ¿Cuánto tiene el estómago? 5 kilos. Bájale eso y ahí es su peso. Eso. 2 kilos tenemos de levaduras o microorganismos. Ya. Y dentro de ellos está la flora. ¿Y su función qué cosa es? Entonces nuestro trabajo, nosotros tenemos que tener ¿qué cosa? Equilibrado. Ese es nuestro trabajo. Y si hay desequilibrio, vamos a tener problemas de etanol. Entonces aquí está nuestro intestino. ¿Cómo está? Ahí están nuestros amigos. Ellos trabajan, ellos producen, ellos no hacen, no te dicen tengo 8 horas, ya me cansé de 8 horas, no voy a trabajar, no te dicen ellos. Ellos trabajan las 24 horas del día, los 365 años, los días y los 70, 80, 90 años sin parar. Ellos siguen trabajando. Y mi labor es alimentarlos correctamente. ¿Y qué más? Atenderlos correctamente, porque ellos también cumplen un rol muy importante en mi proceso de edificación. Entonces, muy bien. He hecho la prueba del aliento. Existe una prueba para los conductores que el oficial los para y le hace soplar. No sé si acá hacen acá. Ya, se llama la prueba del alcohol. Correcto. Esa misma prueba lo hice en los campamentos. En los campamentos que suele acostumbrarse ir nuestra iglesia.
Ya, los campamentos, especialmente para jóvenes, que son pues, de 4 días y 5 días. Entonces, ahí está el menú. Menú con fruta, con esto, ya. Entonces, y el grupo de estudio que no hacían esa combinación. Entonces, yo en la mañana me iba, hola, ¿cómo estás? Pi, 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 pi. Borrachito. Es una prueba que sí, es un fácil, cualquiera lo puede adquirir. 2 horas después que has consumido este alimento, es la prueba. Soplas, sale. Suena, y es más alcohol, suena más. Ya, eso avisa a la cárcel. Pero como no está conduciendo, eso he hecho el estudio. He ido a los campamentos, no uno, varios años. He ido a los campamentos, he hecho a todos los que comen así, pues llamaba, sí, vamos a ver si va a ser la cárcel o no. Ah, sí, yo. Pi. Sonaba. Y el otro grupo que no consumía esas costumbres no arrojaba eso. Es la prueba del aliento. Y el otro es fácil, la familia lo sabe. Se presenta el día del esposo, mi amor, un besito. ¡Guau! ¿Huele a qué? A dragón. Al fermento alcohólico. Y eso lo sabe la familia. Si tú le pusieras la prueba del aliento del aparatito, marcaría y los niveles también. Ahora los modelos ya están en los niveles. Ya. Y esto le pasó a un obrero en Perú, a un obrero del Evangelio. El hombre estaba feliz, tranquilo, sobrio, por supuesto, no había bebido nada, y de pronto le chocaron. Entonces, los dos a la prueba del aliento. Y del obrero, ¡tí! Y del ebrio, ¡tí! Machín. A pesar que él no tenía la culpa, le dijeron que él también estaba aquí, pues. Los dos, a que le hagan ya la prueba de que ya no es sangre. Entonces me preguntan, y justamente estábamos en el campamento, mira, te llamo, me dicen, a ver si puede haber una persona que no bebe alcohol sea positivo, que salga positivo en la prueba. Sí, le digo, los que comen fruta con sus cereales, con todo, va a salir positivo después de 1 hora y media. Sí, pues, ya, nada más quería preguntarte eso. Entonces tuvo que hacer todos los descargos, pero en la prueba de sangre salió negativo. Eso fue lo bueno. Pero salió positivo. Esa es la prueba más sencilla y práctica de las combinaciones alimenticias. Ya, entonces, es eso, ¿no? Entonces, observe el comportamiento de sus sobrecrecimiento bacteriano. ¿Ya? Entonces aquí los que tenían, digamos, una dieta equilibrada, sin hacer muchas malas combinaciones, salían negativos. En cambio, los que consumían en forma desmesurada o mal combinada, les salía positivo. Salían positivos. Eso he hecho la prueba sencilla y práctica de ustedes, lo pueden hacer. No es necesario todavía, no. Es una prueba. Y ya la prueba más contundente, ¿qué cosa es? La prueba más contundente, ¿qué es? La ecografía hepática. Eso ya no, ya. Con eso ya, ¿qué vas a reclamar? La ecografía. Y el GGTP ya nos ayuda, ¿correcto? Entonces, ya conocemos el metabolismo. Trae, ¿qué cosa? Los individuos que no beben alcohol, pero combinan sus alimentos con frutas dulces y el abuso y desequilibrio, trae consecuencia, ¿qué cosa? Esto, la esteatosis hepática. Y de aquí vienen las enfermedades. Una vez que el hígado se altera, todo lo que se come, todo lo que ves, ya siempre se altera. Entonces ahí conocemos lo que es entonces la
las anomalías. Y esto es lo que observé. Esto es lo que observé. Esto fue lo que se observé. Tomé todas las pruebas, las ecografías que tomamos, ordenamos un grupo, 2 grupos, 4 grupos, y encontré estos 4 grupos muy acentuados en las personas que no bebían alcohol. Entonces hice la correlación, vi las personas no alcohólicas tenían sus hígados normales, el alcohólico leve, inflamado, todo hice de acuerdo a las ecografías y de acuerdo a su estilo de vida. E hice eso. Entonces, ¿para qué? Para establecer qué cosa, cómo está su hígado. Cómo está su hígado de estos niveles para prevenir sus futuras enfermedades hepáticas. Ya. Entonces la prueba sérica del GGTP, ahí lo hacemos. Como hemos dicho, es una prueba específica. Entonces encontré esto. Del 89% de las personas, el 29% mostraban estar dentro de la referencia del marco de la normalidad clínica. El 40% mostraba estar cercana al límite superior. Y un 20% estaban sobre el límite y un poco más. Eso es lo que encontré en los exámenes clínicos del GGTP. Ya lo vamos a ver. Entonces, ahí está. Entonces, establecí qué cosa. Estos principios de la prevención temprana. ¿Qué nos dice? 1, detectar la anomalía. 2, establecer la clasificación por etapas. 3, buscar y conocer las causas que están desarrollando la anomalía. Y 5, establecer un programa. Eso es lo que he hecho. Ya. Así es. Eso es lo que es. Entonces, observando cómo es el estilo de vida. Cómo es el estilo de vida. Entonces ahí tenemos cómo es desayuno, cómo es almuerzo, cómo es durante el día su comportamiento de alimentaciones. Entonces, el control rutinario que a muchas personas, como ejemplo acá, tenemos ya un examen de GGT. Ustedes tienen, creo, muchos de ustedes tienen sus exámenes, así que exámenes a la mano para ver. Si no tienen, apunte. Entonces tenemos un examen. Los rangos son diferentes, no son iguales, de acuerdo a la reacción química. ¿Ya? Los exámenes. Y esto lo vamos a hacer práctico. Esta persona tiene un GGTP de 31, en un rango de 5 a 45. La persona que asume que estoy sanito. La persona asume, para el médico no está sano, para el médico le dice debe estar del rango de la normalidad clínica. El médico le dice estar dentro de la normalidad clínica. Y la normalidad clínica no significa estar sano. Puede haber varios signos, pero de no relevancia clínica. Pero el hombre que acepta, el individuo que dice, Estoy sano. yo estoy Sanito. sano. ¿Quién llega a casa? Estoy sano, le diga. Cuenta a sus amigos, estoy sano, le diga. Asume eso. Muy bien. Entonces, para él, el rango 31, del rango 5-45, ¿qué significa? Hígado sano. Para él significa eso, según su GGTP. Entonces, mi objetivo es ¿qué cosa? Prevenir que este hombre que tiene 31 no termine ¿dónde? Con cirrosis. Ese es el objetivo. El objetivo es que esta persona con 31 no termine como en el hospital con cirrosis hepática. Entonces, trazamos una línea de 5 a 45, el 31. Voy a ver en qué nivel está.
3. Es decir, está en el rango sano, leve, un poco agudo o grave. Quiero saber eso, cómo está. Ese es el objetivo de la detección temprana, saber en qué nivel está. Son las fases de la detección temprana. Entonces ahí observo y asumo qué cosa. Que está como, ¿qué le voy a decir a esta persona? Ya lo establecí, estás en esta fase. Si sigues así, en 5 años necesitarás un trasplante de hígado. Eso es detección temprana. Si sigues así, vas a terminar qué cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Entonces el consejo será qué cosa. Que la fruta la comas sola y en casos excepcionales con algunas ligeras combinaciones de acuerdo al orden climático, y si estás con tu suegra, obedece. Ya, porque si no te desheredan. Pero pues ese día no vas a morir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ese es tu consejo. Nada más que ofrenda qué cosa, comer. Ya no comas como postre. ¿Ya? ¿Y qué contesta? Pero si todo el mundo come postre. ¿Y yo qué le contesto? Todo el mundo sufre de hígado. Pero digo, no es todo el mundo. Es que nosotros pensamos que el mundo termina en la punta de mi nariz. Existen sociedades donde no ponen refresco dulce. Existen sociedades donde no ponen refresco dulce, donde no hay postre. Existen sociedades. ¿Y qué sociedad será? La que nosotros admiramos y quisiéramos ser como ellos. Los okinawenses. Japón no te pone postre en su menú, salvo que tú pides, ¿no? Pero no está en la estructura alimenticia un postre dulce. Entonces no es todo el mundo. Nosotros creemos que todo el mundo está hasta la punta de la nariz, pero no vemos qué cosas, sociedades de otros lados donde esto no está, ¿qué cosa? Presente. En Japón no te ponen un refresco dulce, no te ponen agua pura y inmaculada, purita. Los que han ido a Japón saben. Tuve que viajar allá para ver esa diferencia. En cambio, en nuestra cultura, los que venimos abrazando de Egipto, ellos sí, porque en Egipto, según los vestigios que han dejado los faraones escritos ahí, se ve la tendencia de ellos comían de todo junto. Y ahí está escrito. Y sin más, ¿quién va a ir a Egipto muy lejos? Se van al Museo Metropolitano de Nueva York, ahí están la esfinge, la cartilla, ahí está el plato del faraón. Pescado, cereales, frutas, todo junto. ¿Qué nos da a entender? Que es Egipto, el estilo de vida de Egipto, hasta ahora se sigue, no lo hemos cambiado. Y es por eso, todavía me imagino, que los israelitas cuando estaban en el desierto decían, maná en la mañana, maná en la noche, mañana, mañana, no, desayuno, maná, almuerzo, maná, cena, maná, no quiero. ¿Qué quiero? Quiero mis cuerpos, quiero esto, porque maná. Ellos que lo querían. ¿Por qué razón? Porque 400 años habían consumido ese estilo de vida. Porque eran prisioneros, eran esclavos. Entonces, existen sociedades donde los dulces no están. Y algunas sociedades en Europa tampoco ponen.
pero son pequeñas. Entonces eso es. Entonces, nuestra calidad clínica tiene, hijos, sus principios, o tenemos que detectar eso que existe, chicos, ahora con los nuevos términos que se utiliza, la detección precoz. Muy bien, entonces, aquí vemos, acá se ve la imagen, que todos nos vamos ¿a dónde? Al hospital. Entonces acá pongo los hígados se van de frente al hospital. Acá el hígado sano, se ha descuidado y está yéndose ¿a dónde? El hígado. Ya, el hígado para terminar, todo seguido el hígado. Entonces el hígado no está así. Y lo ideal, ¿qué cosa es? La detección temprana me dice que mi hígado debe ser, ¿qué cosa? Sano, para decir que llegaremos a los 120 años, 100 años, 90 años que nos toca vivir, pero con el hígado sano. Así es. ¿Estamos bien? Ahí está. Entonces, aquí está la formulita que he hecho. Las fases y las bases. Referencia a la normativa clínica. Ya. A, para que sea universal. Y E, la final. A, E. Y en eso he realizado las fases. He puesto 1, 2, 3, 4. ¿Qué nivel estás? ¿En qué nivel te encuentras? Ese es el objetivo de la detección temprana. Si estás en el 1, felicitaciones, mantente en el 1. Si estás en el 2, no, regresa al 1. Si estás en el 4, urgente. Entonces, estas son las fases, chicos. Las fases de la detección temprana. Entonces veo los hígados cómo están acá. Si está debajo, cuando está debajo acá, me digo, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás abandonado? ¿No hay cariño en el hogar? ¿No hay amor? ¿No hay esto? ¿Por qué estás así? Le digo, no puede estar, porque un hígado debajo de esto no puede estar. Está enfermo también, tiene que estar en el rango, por debajo. Entonces le digo, ¿sabe qué? Tienes que buscarte una alegría en la vida. ¿Qué pasa? ¿Tu esposo no te da besitos toda la mañana? ¿Tu esposa no te da besitos que te dice, hola mi amor, que cuchi en la mañana? Que cuando tú duermes en la cama, tu esposa nomás te quita todo y tú duermes frío solito. ¿Qué está pasando? Te falta, hijos, esa alimentación, te falta eso. Porque si no, le digo, es fácil. Busca tu suplente y vas a ver corriges. No. Entonces pues has de correr. Ya. Así que tengan cuidado. Si no cumplen, va a buscar hijos. Pero eso no está permitido en la Biblia, por si acaso. Eso no es Biblia. No, es una manera para poder que la persona un poco entienda. Entonces vienen personas así, le digo, señora, le digo, lo único que ustedes saben es tener tu amante secreto. ¡Oh! ¿Y qué dice, cómo se llama? Está bueno eso, ¿eh? El esposo me dice a mí que me sea ese médico, me gusta, porque me diría, yo funcionaría rápido. No, son maneras para poder un poco darle así una forma parabólicamente o para que razone, digamos. Ya. ¿Le falta qué cosa? La combinación está muy bien, mucha cantidad come, otra una presión. Entonces, muy bien, ahí está la fórmula, una fórmula universal que he creado, porque los exámenes no son iguales en todo el mundo. Entonces he puesto la fórmula acá. E menos A, E, que es el rango final, menos el rango inicial, M entre 4 igual a X. Si tenemos una prueba acá del GGTT 31 de 5 a 45, ¿qué tenemos que hacer? 45 menos 5, 40 entre 4, 10. Ese tenemos que hacer. ¿Para qué? Para establecer las fases de la detección temprana. Para detectar las fases de la detección temprana. Eso es lo que he hecho.
A, B, C, D, E. Ya tengo. Entonces ya tengo las bases. Mi objetivo es saber obligatoriamente cuánto es X. Entonces tengo la de 45 menos 54, voy a tener ¿qué cosa? Y las otras bases, voy a poner acá las fórmulas. Ya ahí están las fórmulas. Y las fórmulas para saber B, ¿qué es lo que tengo que saber? A más X es igual a B. A más X es igual a B. Y para saber C, B más X igual a C. Para D, C más X D. O sea, he hecho lo más sencillo. Podía haberlo hecho difícil. Podía haber sacado por estadísticas. Podía haber echado, esta es la mediana, este es esto, este es esto. Podía haber sacado. Podía haber sacado con integrales, matemática integral. Podía haber sacado logarítmicamente. Pero ¿qué pasa? Una señora, una ama de casa, ¿va a entender esto? No. Entonces he hecho lo más sencillo posible. Y como es sencillo, los científicos dicen, no, no puede ser. Porque es sencillo. Para el científico tiene que ser ¿qué cosa? Complicado. Todo complicado. Y si hago complicado para el científico, ¿qué dice la persona común? Qué difícil es hacerlo. Entonces, ¿qué he hecho? Lo más sencillo posible. Una formulita bien fácil y sencilla para todo lugar, para todo número de referencias de examen escrito. He hecho lo más fácil posible. Entonces tenemos el ejemplo acá. 45 menos 54 es igual a 10. Entonces ya tenemos X es igual a 10. A, ¿cuánto es? 5. Más 10, ¿cuánto será? 15. 15, acá está. 5 más 10 igual 15. Ya tengo ¿qué cosa? B. Ya tengo B. B vale 15. Luego, ¿qué hago? 15 más 10. 25. Ya tengo ¿qué cosa? La segunda fase. Más 10. 35. Ya tengo la fase. Más 10, comprobación. 40. Entonces ya establecí ¿qué cosa? Ya establecí las fases para una detección temprana. Ya detecté las fases. Ahora eran simplemente otros valores, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Eran otros valores nada más. Que es de la prueba del estudio libre. Eran otros valores. Tercera. Primera fase, segunda fase, tercera fase. Tercera fase. Entonces, aquí es. Entonces, ¿qué le digo yo al paciente? Caballero, si no cambias, te va a venir tu esclerosis simpática. Y vas a sufrir, y la joven simpática y guapa que tu esposa se va a quedar viuda. Entonces tienes dos soluciones. Buscarte ya preparando tu reemplazo o cambiar. ¿Qué prefieres? No, porque ahora cambia. Porque si no, ¿qué va a pasar? Le van a detectar una, y si está ligado a otros órganos, fatal va a ser. Muchas veces van al quirófano, le abren y lo cierran rápido y te devuelven al paciente. No hay nada que hacer. Entonces justamente es eso, evitar las experiencias traumáticas y entrar a un estilo de vida saludable. Entonces, a mi amigo, ¿qué le recomiendo? Como está en la fase 3, ¿qué le digo? Durante 30 días, 40 días, nada de fruta. Para este caso, no estamos hablando para todos, estamos hablando de un caso de ¿qué? Nada. 2, nada de carnes. Y decir, nada de carnes. Nada de carne. Leche, me dice así. Y yo le contesto así. Yo nunca he visto un toro viejo mamando. ¿O ustedes han visto una vaca vieja? ¿Han visto ustedes? Yo no he visto en la naturaleza. No sé si ustedes lo han visto. Yo nunca he visto una vaca o un toro viejo buscando. No he visto.
¿Usted ha visto, hermano? Entonces, yo le digo, yo lo he visto, ya he visto. Un hombre viejo buscando leche, una vaca vieja buscando, no puede ser, pues. Ya yo le digo, yo no he visto en la naturaleza eso. Ya. Huevito, la clarita, ya, para que te consueles. Ya, su clarita. No entrega, ya, eso. Entonces la recomendación sencilla: 50% de verduras cocidas, salteadas al vapor y 50% de lo que vas y que tienes esa buena costumbre de tus cereales, tus proteínas, 50-50, porque vamos a entrar a la dieta. Y eso es todo. Nada más, eso es todo. Y si no hago, busca repuesto para tu esposa. Ya. Es que busco la manera para que se quede que goce. Grabar las cosas. O sea, mi cuento siempre, como han visto acá, no es una manera, digamos, protocolar. Mi respuesta es para que la persona se alegre, se ría, para que esté feliz, contento. Son preguntas que le hago así. Entonces la persona se va riendo y alguno dice, oye, nunca he visto, digamos, que de un consultorio así salen riendo, todos salen alegres, todos salen felices. ¿Por qué? Porque se van recordando, ¿no? Ya, se van recordando de estos, una manera, y muchas preguntas y muchas cosas le digo, ¿no? Así como les estoy comentando a ustedes. Entonces ya las personas son felices, ¿no? Pero se recuerdan eso, se recuerdan ese detalle. Entonces ya acá le recomendamos así. Porque de aquí a cirrosis ya está, ¿qué cosa? Un solo paso. Un solo paso. Y eso es detección temprana, pues. Eso es la fase. En cambio, si está acá, no hay problema. Si está en la segunda fase, puede comer su fruta, pero ordenado. Nada más. Entonces aquí ya detectamos, con esto podemos prevenir que muchas personas puedan llegar, ¿qué cosa? Al hospital. Al hospital. Muy bien. Porque en el plan de la Biblia no está estipulado los trasplantes de corazón, ¿o sí? No. ¿Trasplante de hígado? Tampoco. No está. Eso va a causar por nuestros propios errores y también parte de nuestra herencia y algunos protocolos que hemos seguido y terminamos mal. No he visto, digamos, esto. Entonces, el establecimiento de las fases es parte de la detección temprana. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Sus exámenes, cuando se saquen, lo dividen en 4 y ya saben qué nivel está. Y no esperen todavía llegar al hospital para aprender este mensaje. Muchas personas me han llamado, señor Dimer, tenía razón, me encuentro en un hospital, ¿para qué no me pasa eso? Por supuesto, llorar, no hay que ser malo también, pero sí, necesitamos arrepentidos, pero mi familia lo va a hacer, porque hemos visto el consejo que nos diste, no cambiamos, y ahora yo estoy mal. Ahora mi familia ha decidido cambiar. Y yo que salga del hospital, tengo que hacer. Muchas veces nos gusta todavía una llamadita de atención para cambiar. Muy bien, entonces ya sabemos qué es lo que necesitamos. El día de mañana vamos a continuar, son las 8:00. Vamos a ver la segunda parte, porque vamos a llevar cómo va a ser el ambiente, y ahí me van a preguntar si está en el hígado número 2, yo le voy a contestar. Si está en el número 3, les voy a contestar, para no repetir ahora lo mismo. Entonces, aquí hemos encontrado una trampa de Satanás. Satanás ha sido muy astuto en hacernos caer algo tan aparentemente inofensivo. Así que eso es lo que tenemos que aprender en la forma más sencilla y clara. Ordenar, todo tiene su principio y su orden. Así que el día de mañana, nos toca 3 de la mañana, vamos a tener y vamos a correr, y va a ser una bendición. Gracias. ¿A qué horas mañana? ¿A qué horas?
Mañana a las 10 de la mañana, hermanos, también esperemos. Tendremos una especial antes de ir. La ternura del amor de Jesús es incomparable. Su dulzura también es maravillosa. ¿Sí? Tenemos la música, pastor. Alguien está arriba, no hay nadie. Está la música lista ahí. Hay unos carros que están construyendo doble línea para la salida, la persona que necesita salir. Si usted sabe que se está en doble línea. Tal vez no está listo, ¿no? Así que lo dejamos para mañana. ¿Quiere decir los horarios? ¿Quiere decir los horarios? Pastor, los horarios, me gustaría saber. Bien, mañana comenzaremos a las 9 de la mañana. 9 a 12. La hermana Montiel acaba de decir a las 10. 10 o 9. 10. Muy bien, 9:30 comenzamos hasta las 12. De ahí de las 3 de la tarde en adelante. Probablemente 3 a 6, 3 a 7, dependiendo del tema que el doctor esté